Buenas tardes a todos. Hoy día tenemos visita de la ingeniera Olenka Almendra Vaca Silva. Ella es ingeniera ambiental. Ingeniera, ¿qué nos puede decir acerca del cambio climático y sus particularidades en el entorno medioambiental actualmente? Respecto a tu pregunta sobre el cambio climático, bueno, el mismo nombre lo dice, venimos viendo un cambio en las temperaturas. Por ejemplo, ahora tenemos en la mañana demasiada radiación solar, en la noche demasiado frío, entonces los cambios, los patrones climáticos ya no son los mismos de hace unos años o 10 años atrás. Esto se debe de repente por las actividades humanas o las variaciones de actividad solar. Entre ellos está, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, está la quema de carbón, el petróleo, etcétera, ¿no? Tenemos también los gases de efecto invernadero, que son los mismos, por ejemplo, los coches que utilizamos o los carros que se utilizan, de repente son muy antiguos y generan lo que son el dióxido de carbono y el metano, que va a atacar lo que son eh, la capa de ozono y son los responsables del calentamiento global. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático identificados en nuestro medio? Bueno, los efectos, o por así decirlo, la consecuencia, tenemos lo que las noticias de hoy en día, ¿no? Tenemos diversas sequías, tenemos el deshielo, que de repente no tenemos, por ejemplo, en Ancash ya el hielo ya prácticamente cada vez es menos. El aumento de nivel del mar, tenemos de repente el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. En muchos lugares tenemos los huaicos, entonces el calentamiento global hace que el mar se caliente y por ende ocurre lo que es los huaicos en todo lo demás, ¿no? Tenemos también las inundaciones, las tormentas, la disminución de la flora y fauna. ¿Cómo puede la responsabilidad social universitaria, la RSU, contribuir a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático en las comunidades locales, especialmente en las más vulnerables? Las universidades dentro de su política, la responsabilidad social universitaria, que es la RSU, ¿no? Bueno, es una política de gestión universitaria, un voluntariado, ¿no? Lo que ustedes tienen que aprovechar es la educación, la capacitación, que se puede originar hacia tanto su mismo centro de estudios, las zonas aledañas donde están ustedes viviendo, ¿no? Entonces ahí está la conciencia de cómo voy a eliminar mis residuos sólidos, cómo voy a gestionar, ¿no? Y dentro de la responsabilidad social, no sé, de repente hacer campañas de recojo o campañas de limpieza de playas, campañas de reforestación. Quisiera hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué acciones específicas de mitigación está haciendo el Estado para combatir el cambio climático? Tengo entendido, bueno, el Estado, hay una ley que es la ley 3754, que es la ley sobre el marco del cambio climático a nivel del Perú y que se rige a la Agenda 2030 que lo hace la ONU, que nos habla de combatir los gases de efecto invernadero hacia el 2030, eh, con las medidas de mitigación ante el cambio climático en los sectores, por ejemplo, de energía. Tenemos con la energía renovable, tenemos con el cambio de uso de combustibles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los desechos. Gracias, ingeniero Lenka. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo contribuyen las estrategias de adaptación al cambio climático al cumplimiento de la ODS en nuestro país? ¿Podría darme algunos ejemplos? La Organización de las Naciones Unidas nos habla de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el Perú ha presentado tanto informes hacia un plan anual de manejo adecuado al 2030 y hacia el 2050. Sé que han presentado un informe en el año 2021 sobre el cambio climático y la resiliencia que hay para ello, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a mejorar o tener un agua limpia, ¿qué hago yo como persona? Por ejemplo, si yo estoy trabajando acá en el hospital, utilizo grifos, por ejemplo, de los caños, tengo que de repente utilizar caños con sensor para que el agua que yo estoy usando sea menor
y no se desperdicie agua, ¿no? Finalizar, quisiera agradecerle por su valiosa participación en esta entrevista. Gracias por su tiempo y colaboración.